Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el sexto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomás. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy solidario cuando apoyo al que me necesita. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre la República Aristocrática, y para eso tienes que recordar que es un periodo que abarca desde el año 1899, año en el que sale del poder el presidente Nicolás de Piérola, y dura hasta el año 1919, año en el que regresa al poder Augusto Bernardino Leguía. Ya nosotros hemos analizado las características económicas. Recuerda, por ejemplo, que la base de la economía en el Perú en esta época es la exportación de materia prima. Hemos analizado sus características sociales y hemos llegado a la conclusión de que todavía existe desigualdad social en el país. Los gamonales y los hacendados son personas con privilegios, adineradas, mientras que los desfavorecidos, los explotados van a ser los campesinos y los obreros. En el aspecto político, hemos conversado sobre el partido civil, y el día de hoy vamos a ahondar sobre quiénes son esos presidentes del partido civil y de otros partidos de repente que gobernaron durante este periodo. Comencemos con Eduardo López de Romaña. Este señor gobierna desde el año 1899 hasta el año 1903. Durante su gobierno se construye el ferrocarril que une los centros mineros de La Oroya y Cerro de Pasco. Más adelante instaurará un código de minería para fomentar esta actividad de extracción de minerales. Posteriormente, establece un código de aguas para promover el desarrollo de la agricultura. Y no podemos olvidarnos que se declara el Tratado Osma-Villazón con el vecino país de Bolivia, que es un tratado fronterizo. El siguiente presidente va a ser Manuel Candamo. Manuel Candamo es un hombre muy adinerado, tiene mucho dinero. Lamentablemente, solamente gobierna unos cuantos meses entre el año 1903 y 1904, porque debido a un problema reumático, este señor va a fallecer. Su vicepresidente va a asumir el cargo momentáneamente, pero su función principal es convocar a nuevas elecciones presidenciales. Y en esas elecciones, con la unión del Partido Civil y el Partido Constitucional, quien gana es José Pardo Ibarreda, un personaje muy importante porque él es hijo del fundador del Partido Civil. Por lo tanto, lo llaman como un presidente dinástico, lo llaman el delfín, es decir, el heredero, el príncipe, ¿no? Un término que se usaba en Europa. Bueno, José Pardo Ibarreda va a dar un fuerte impulso a la educación pública. Por ejemplo, permite que las mujeres ingresen a estudiar a las universidades. Se van a crear más de 2.500 colegios, tanto de primaria como de secundaria. En esta época, la educación primaria fue declarada obligatoria y gratuita. Entonces, con todo esto y muchas otras cosas más que hizo respecto a la educación, se puede decir que fue un fomento importante para ese sector. En esta época se crea el Sindicato de Panaderos Estrella del Perú. Es el primer sindicato que se ha formado, y un sindicato es la agrupación de trabajadores, la agrupación de obreros. Estos obreros se organizan para exigir mejoras laborales. Por ejemplo, la reducción de las horas de trabajo, que tengan de repente un tipo de dinero que recibir cuando sufren un accidente en sus labores, sus descansos dominicales, algún tipo de vacaciones, remuneraciones extras, entre otras cosas. Y el primer sindicato que se organiza es el Sindicato de Panaderos, al cual se le llama Estrella del Perú. Durante su gobierno se establece una reorganización militar, tanto en el aspecto institucional como en el aspecto de formación.
llega al poder por primera vez el presidente Augusto Bernardino Leguía Salcedo. Y de él tienes que recordar algunos aspectos muy importantes, como por ejemplo los tratados limítrofes que se van a firmar. El Tratado Velar de Río Branco, firmado con el país de Brasil, y el Tratado Polo Bustamante, firmado con el país de Bolivia, que modifica el Tratado Osma Villazón. Entonces ya con esos tratados se cierra definitivamente las fronteras. El Perú queda completamente delimitado. Ya no hay lugar a algún problema en que el Perú quiera reclamar parte del territorio de Brasil o que Brasil quiera reclamar parte del territorio con Perú. Lo mismo pasa con Bolivia. Entonces Augusto B. Leguía se encargó de poner fin a esos problemas. Lamentablemente lo hizo en perjuicio del Estado peruano, porque el Perú perdió muchos territorios, tanto con Brasil como con Bolivia. Y es importante mencionar acá que da algunos beneficios a los obreros, como por ejemplo la ley de accidentes de trabajo. Eso quiere decir que si algún trabajador durante sus horas laborales sufre algún accidente, el dueño, el que lo ha contratado, estaba obligado a pagar cierta retribución económica, cierto dinero. Un dato anecdótico es que durante esta época llega una expedición científica de la Universidad de Estados Unidos de Yale a cargo del arqueólogo Hiram Bingham, y en el año 1911 descubre la ciudadela de Machu Picchu. El siguiente en el cargo va a ser Guillermo Billinghurst. Guillermo Billinghurst gobierna entre los años 1912 y 1914, pero este señor no pertenece al Partido Civil, porque el Partido Civil presentó a otro candidato, a Antero Aspíllaga, pero en las manifestaciones Guillermo Billinghurst salía con unos carteles enormes que decían el pan descomunal de 5 centavos de Billinghurst, y había un dibujo de un pan enorme, y un pan pequeñito de 20 centavos de Aspíllaga, es decir, un dibujo de un pan chiquitito. La idea era que si votaban por él, iba a haber abundante alimento a un costo menor, y si votaban por Aspíllaga, va a haber un alimento reducido, escasez de alimentos y a un costo mayor. Entonces la gente, ante esa propaganda que se hizo, lo denominó él Guillermo Billinghurst, el popular pan grande. Fue un presidente bastante populista. Populista quiere decir que da facilidades a la gente, como obsequios, regalos, beneficios, pero que no significa algo sustancial, que no va a cambiar su situación. Es como si a las personas se les regalara, por ejemplo, kilos de arroz, kilos de papa, pero va a seguir siendo pobre. Si no se mejoran sus condiciones laborales, sus condiciones de salud, su condición de educación, etc., esa persona va a seguir siendo pobre. Por lo tanto, eso es populismo, y este presidente lo aplicó. Durante su gobierno se establece la ley de 8 horas de trabajo, pero solamente para los trabajadores, para los estibadores del muelle Dársena en el Callao. Eso quiere decir que estos trabajadores, por ley, solamente van a trabajar 8 horas, no más, porque antes trabajaban pues 12 horas, 13 horas, 14 horas, y era un trabajo muy arduo que hacían ellos. Entonces, como ya se están formando los sindicatos, ya hay quien vele y proteja al trabajador, que son los sindicatos. Entonces los sindicatos, ante la insistencia, consiguen que el presidente Billinghurst establezca la ley de 8 horas de trabajo, pero solo para los trabajadores del muelle Dársena. Además, reglamenta las huelgas. Eso quiere decir que hay una ley que permite las huelgas, siempre y cuando no sean pues violentas. Todo esto hace que el Partido Civil vea en Billinghurst un problema, porque está tomando decisiones que a la larga perjudican a los dueños de las haciendas o perjudican a los gamonales. Estas cosas, este populismo que él está haciendo, perjudica a los gamonales. Por lo tanto, el Partido Civil financia un golpe de Estado del militar
Óscar Benavides, quien toma el poder por la fuerza, derroca a Billinghurst, instaura una junta de gobierno, a lo cual se le llama gobierno provisional, y su misión es convocar nuevas elecciones. Este señor solamente va a gobernar entre los años 1914 y 1915. Es en este año en el que comienza la Primera Guerra Mundial. Y ante ese problema, todos están en incertidumbre en América. Por lo tanto, la exportación de la materia prima va a quedar en suspenso. Y el Perú va a tener una ligera crisis económica porque no va a poder exportar lo que siempre exportaba: algodón, caucho, lana, minerales, a otros países, porque ha estallado la Primera Guerra Mundial. Pero vamos a ver que más adelante el Perú va a tomar una postura. Al convocar elecciones gana por segunda ocasión José Pardo Ibarreda, con lo cual vuelve a la normalidad del partido civil en el cargo, ¿no? En esta época se va a dar la rebelión del indígena Teodomiro Gutiérrez, al cual se le denominaba el Rumimaki, que significa mano de piedra. ¿Por qué? Porque los gamonales eran muy abusivos con los indígenas y él salió en su defensa. Bueno, más adelante los gendarmes van a capturarlo y van a enjuiciarlo, ¿no? Por traición a la patria, lo condenan. En esta época, el Perú toma una postura y decide apoyar a Estados Unidos. ¿Eso por qué? Porque nosotros teníamos una embarcación llamada Lorton que estaba navegando por los mares cerca de España, y los alemanes van a hundir ese barco. No sé si será casual, no sé si será a propósito, las razones alemanas no lo sabemos, pero lo real es que el barco Lorton, el barco peruano, se hundió por ataque alemán. Por lo tanto, los peruanos rompen relaciones diplomáticas con los alemanes y van al bando de los norteamericanos. Es por eso que en esta época el Perú empieza a exportar gran cantidad de materia prima a Europa, aliados de Estados Unidos, y aumentan nuestras exportaciones y se sigue generando ingresos. Y el logro final se consigue en esta época, es decir, la ley de 8 horas de trabajo general para todo el Perú, no solamente para los estibadores del muelle del Callao, sino para todo el Perú. Más adelante, este personaje convoca elecciones, pero estas elecciones se van a ver opacadas por un golpe de Estado, y ya veremos quién le da golpe de Estado a José Pardo Ibarreda. Veamos qué dice la autoevaluación. Primera pregunta: ¿a qué actividad se dedicaban los miembros del sindicato Estrella del Perú? ¿Eran tejedores? ¿Eran zapateros? ¿O eran panaderos? Muy bien, el primer sindicato llamado Estrella del Perú que se formó en el país fue de panaderos. Muy bien, la pregunta número 2 te dice: ¿durante qué gobierno se firma el Tratado Velarde-Río Branco? ¿Augusto Beleguía, Manuel Candamo, Óscar Benavides? Muy bien, es durante el gobierno de Augusto Beleguía, quien lamentablemente entrega parte de nuestro territorio al vecino país de Brasil. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Con ayuda de tus papás, tus hermanos en familia, resuelve las siguientes preguntas. Desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.